¿Listo? Ya, váyanle colocando nombre. Vamos a cerrar. 10, 8, 6, 4, 2, 0. Vamos a cerrar. Cerramos examen entonces. Cerramos. Vamos a continuar nuestra clase. Curva tipo de azúcares reductores. Rodrigo Álvarez, ¿qué es una curva tipo? Es una representación gráfica que relaciona, pues, una señal, por así decirlo, contra la concentración de un analito. Vamos a mejorar esa parte de señal, como que no me gusta. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Proteína, Laura, Angélica, ¿qué sería una proteína? Rápidamente. Una definición ya de examen. Profesora, mi compañera no pudo asistir. Ok. Bueno, le ponemos. Jorge Armando. Dígame, Definición de proteína. y es una cadena de aminoácidos unidos por por enlaces peptídicos. Ok. Y de allí todavía habría que irla mejorando. Vamos a tener nota, mejorar mi definición. Me da una idea, pero todavía no me gusta. Continuemos. Proteínas, sí, ya me dieron su definición. Las clasificamos simples, complejas o conjugadas y tienen una gran variedad de funciones. Ya lo verán con calma, ya estudiarán con calma las funciones, pero para nosotros hoy nos va a interesar esta parte. Vamos a utilizar o vamos a empezar a trabajar con enzimas que tienen como función catalizar reacciones. Y sí, allí viene nuestro ejemplo. Y otro más por si nos llegan a preguntar. ¿Qué vienen siendo entonces las enzimas? Van a ser en su mayoría proteínas que tienen una función catalizadora. Podrán ser simples y conjugadas, ya es otra historia un poquito más avanzada. ¿Ya? Entonces ya tengo mi definición de enzima. Isaías, enzima, ¿qué era? Son proteínas con función catalizadora. Ok, bueno, más o menos. Ahora vamos a seguir. Hablamos de enzima. Sí, ya me definieron que era una enzima. Y ahora, ¿va a acelerar una reacción? Sí. ¿Qué reacción? Pues generalmente nosotros en nuestras reacciones siempre colocábamos una molécula que queríamos transformar, un reactivo. Ahora, ese reactivo le vamos a llamar sustrato. ¿Y qué va a ser ese sustrato? Pues va a ser la molécula que va a interaccionar con la enzima y me va a generar
un producto. ¿En dónde se lleva a cabo la interacción de este sustrato con una enzima? En un hueco, en un espacio, un hueco que al plegarse la proteína, se forma este hueco y le llamaremos sitio activo, sitio catalítico. Y allí va a unirse con el sustrato. Y el sustrato se va a modificar. Nuestra reacción de hoy, tenemos un sustrato que ya ustedes me pueden definir. Samantha, ¿quién era el sustrato? ¿Cómo definía sustrato? ¿No? ¿No está Samantha? Yureimi. Deben contestar en el chat. Ah, ok. Déjame encontrar el famoso chat. Ok. ¿O quiere que se lo lea? Por favor, Dice que es el que reacciona con el reactivo. Entonces, mejoraremos todavía esa definición. Vamos a continuar. Perdón, lo del chat es que tengo varias ventanas y créanme que se me complica estar viendo esa ventana. Vamos a continuar. El sustrato efectivamente va a interaccionar ¿con quién? Con la enzima. ¿En qué parte? En el sitio activo. Y pues me va a generar productos. Nuestra reacción del día de hoy, tengo una molécula cuya, que es nuestro sustrato, y la enzima va a actuar sobre esa molécula rompiendo y generándome dos moléculas, que esas serían mis productos. ¿Cómo interaccionan? Ustedes ya saben, si hablamos de proteínas que tienen grupos R, y eso me puede ayudar a generar interacciones. Entonces tendré interacciones entre el sitio activo y el sustrato. De esa manera podemos o se van a poder unir nuestra enzima con el sustrato y esta unión le vamos a llamar enzima-sustrato. Entonces tengo una enzima, ¿sí? Enzima sustrato. El complejo, aquí viene nuevamente, tengo mi enzima, tengo el sitio activo, que es el espacio que se forma en la enzima donde se puede unir el sustrato. Y de allí me formaría el complejo enzima-sustrato. ¿Qué me facilita esta unión? Interacciones entre los grupos R de la enzima, que es una proteína. Y recuerden que tiene grupos R. Y eso me va a facilitar la interacción. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No se ha visto? No. Sigue viendo ¿La portada? Sí. Entonces, permítanme, no debe de aparecer la portada. Ya casi terminé. Ya hasta me iba a despedir de ustedes. Veamos. ¿Se ve algo? No. No hay cambio. Vamos a volver a presentar. Algo pasó aquí como debe de ser. Disculpe, profesor, mi compañera Marina se salió porque pensó que era su internet el que estaba mal y está en la sala de espera. ¿La podría aceptar? Sí, permíteme. No aparece ahorita nadie. No está nadie en la sala de espera. A ver, le voy a comentar. Sí, por favor. Ahora sí ya se ve. Sí, ahora soy. Entonces, ¿se ve el título?
Sí. Ok. Bueno, entonces continuamos. Les voy a volver a preguntar. No, vámonos rápido. Ya les había hablado de las proteínas. Pueden ser simples o conjugadas o complejas. Y de las funciones que pueden tener las proteínas, nos interesaría la de catalizadora, como enzimas. Y ya ustedes me definieron como una enzima que puede ser una proteína, que en este caso va a tener una función catalizadora. ¿Qué más les comenté? Tengo una enzima que se va a plegar y va a adquirir o va a generar una zona que le va a permitir unirse con otra molécula llamada sustrato. A esta región le vamos a llamar sitio activo, sitio catalítico. Es una proteína y las proteínas tienen grupos R y esos grupos R me facilitan las interacciones con el sustrato. Cuando se une la enzima con el sustrato, me va a formar un complejo enzima-sustrato. Y el sustrato, pues va a ser aquella molécula que va a ser modificada por la enzima y me va a generar un producto. A la enzima no le va a pasar nada y la podemos estar reutilizando. ¿De acuerdo? El sustrato, claro, es modificado. Tengo la enzima, tengo el sitio activo, sitio catalítico, se va a unir el sustrato, me formará el complejo enzima-sustrato y las interacciones que me facilitan esta unión es a través de grupos R y otras condiciones externas que ya se verán en este curso. ¿Sí? ¿Sí se ve una imagen entre verde y morada? Sí. Bueno, si no, me dicen nuevamente que no se ve nada. Empezamos con nuestro ciclo, nuevo ciclo. Vamos a utilizar enzimas. Sí, ya puedo definir qué son las enzimas. ¿Conozco algunos factores? Sí, conozco algunos factores que me van a modificar la función o la estructura de algunas proteínas. Y en consecuencia me pueden afectar también la estructura de algunas enzimas. Les comenté que la enzima se unía con el sustrato por algunas interacciones, pero también por condiciones externas. Y estas son algunos de los factores que pueden contribuir a la formación de mi intermediario. ¿Qué es lo que nos va a interesar? ¿Cómo puedo unir la enzima con el sustrato? Y eso nos va a llevar a algo que llamamos cinética enzimática, lo que ustedes leyeron. Esta imagen es del manual. Vamos a ver la velocidad. ¿Se une rápido la enzima con el sustrato o se une lento? Eso me habla de velocidad, de cinética. Es lo que vamos a estar estudiando. Conozco condiciones, sí, pH, concentración, de enzimas, de sustrato. Bueno, ¿cómo me va a afectar eso? La unión de la enzima y sustrato. ¿Cómo va a afectar la velocidad? Eso es lo que vamos a estar analizando en este curso. Y claro, en este caso también, ¿quién es el sustrato? Ya me dieron una definición por allí de sustrato. Las enzimas, ya les mostré unos ejemplos de enzimas y les debo de comentar que además de que la enzima se puede reutilizar, también es altamente específica. Se va a unir exclusivamente a un sustrato. ¿Se podría llegar a unir a otro sustrato? Pues tal vez sí, pero la velocidad en obtener productos va a ser muy lenta. Entonces nos va a interesar esto de cinética. Cuando hablamos de cinética es velocidad. ¿Cómo puedo estar midiendo la velocidad de la reacción? Voy a interpretar también quién va a ser mi producto, quién va a ser mi sustrato. Mi sustrato va a ser la sacarosa, que por allí debieron de haber leído. Mi producto, pues esta sacarosa se va a romper y me va a generar dos moléculas, como les mostraba por allí en una imagen, y ahorita lo vamos a ver. Velocidad.
¿Cómo voy a interpretar velocidad? Les cambio de imagen. Actividad o velocidad o cinética. ¿Cuál es la cinética que presenta mi enzima en una reacción? Bueno, pues va a ser la velocidad, que va a ser igual a su actividad. O bien, ¿cuántos micromoles de sacarosa se consumen por tiempo? Y eso también va a ser igual a las unidades internacionales. Unidades internacionales, unidades de invertasa, que va a ser el nombre que va a recibir mi enzima. Uno de varios nombres. ¿Y cómo lo voy a determinar? Bueno, ¿qué cantidad de enzima requiero para hidrolizar un micromol de sacarosa por minuto? ¿Cuánto estoy consumiendo por minuto? Hablamos de velocidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Cuando hablemos de velocidad, ustedes ya deberán de tener en cuenta qué está pasando con mis productos conforme pasa el tiempo. ¿Podríamos escribir nuestra reacción? Sí, vamos a empezar a escribir nuestra reacción. ¿La puedo representar fácil? Sí. Una enzima más un sustrato me generará mi intermediario enzima-sustrato. Si tengo las condiciones adecuadas, que ya les mencioné, pues esto se va a llevar de manera eficiente y en consecuencia obtendré un producto y la enzima que puedo volver a utilizar para que pueda unirse con otro sustrato y así sucesivamente. Sí, tengo que volver a hablar de mis constantes de equilibrio, porque recuerden que me habla de velocidad. Constante de equilibrio para la formación del complejo enzima-sustrato, la podemos mencionar, nos podemos referir a ella como constante de equilibrio 1 o K1. Se forma el intermediario, también se puede disociar, una constante -1. Y una vez que obtengo el intermediario, puedo referirme a él a la facilidad para llegar a producto, una constante de equilibrio 2. Ya veremos esto más adelante. Deberá de estar presente mi sustrato, ¿sí? La enzima y las condiciones adecuadas que me favorezcan la formación de este intermediario. ¿Qué tan rápido es lo que estaremos analizando? Y que viene de la mano con la formación de productos. ¿Lo podemos graficar? Sí. Tenemos el tiempo, tenemos la concentración. Bueno, al inicio yo tengo una gran concentración de sustrato. Agrego la enzima y ¿qué va a ir pasando? Pues la enzima va a unirse al sustrato, me formará el intermediario enzima-sustrato y el producto. Por lo tanto, conforme pasa el tiempo, la concentración de sustrato va a ir disminuyendo. Y esto me hablaría de velocidad. ¿Qué tanto va desapareciendo el sustrato conforme pasa el tiempo? Entonces aquí, ¿cómo puedo medir la velocidad de una reacción? ¿Qué tan rápido desaparece el sustrato en el tiempo? ¿De qué otra manera puedo medir la velocidad? Bueno, desaparece el sustrato y me está generando producto. ¿Qué tan rápido se está formando producto en el tiempo? O bien, ¿qué tanto producto estoy formando en el tiempo? Tenemos dos maneras de determinar velocidad. ¿Qué tanto desaparece el sustrato? ¿Qué tanto producto aparece conforme pasa el tiempo? Para nuestros fines, vamos a ir determinando qué tanto producto se forma conforme pasa el tiempo. Si tengo gran cantidad de producto, quiere decir que mi enzima está trabajando muy bien y por eso me genera mucho producto. Si yo tengo poco producto, quiere decir que la enzima no está trabajando de manera eficiente y por eso tengo poco producto. Y habría que estudiar la situación, si es la enzima o si son las condiciones en las que estoy llevando a cabo mi reacción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo ya voy a escribir para nuestros fines en este ciclo, estaremos escribiendo nuestras reacciones de esta manera. Claro, esta es la versión fácil.
¿A ustedes qué les toca? Pues, ¿quién es el sustrato? Escribirlo, pero no solo el nombre, escribirme la estructura. ¿Quiénes van a ser los productos? Les dije, tenía un sustrato y la enzima lo que va a hacer es romperlo. Me va a generar productos, sí, me va a generar glucosa y me va a generar fructosa. ¿Son carbohidratos? Sí. Mi sustrato, mis productos son carbohidratos. Ya me iré aprendiendo eso conforme pasa el tiempo. Mi sustrato es sacarosa, es un disacárido, 2 monosacáridos unidos. Y eso me debe de hablar rápidamente de algo parecido que yo ya conozco con los aminoácidos. ¿Podía unir aminoácidos? Sí, y formar péptidos. ¿Puedo unir, en este caso, monosacáridos? Sí, y formar oligosacáridos. El enlace que me va a permitir unir carbohidratos le vamos a llamar enlace, aquí dice gluco, pero lo adecuado sería glicosídico. Y es la manera similar a la que se unen los aminoácidos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué hace la enzima? Me va a romper el enlace glicosídico y me va a generar monosacáridos. Uno es la glucosa y otro la fructosa. ¿Qué características van a tener estos monosacáridos? Los puedo representar: estructura cíclica, estructura abierta. Howard y Fisher. Con la que quieran representar, pero sugerencia, váyanse aprendiendo las dos. ¿Tengo carbohidratos? Sí. Uno es la glucosa, otro es la fructosa. Es nuestro azúcar de mesa que consumimos todos los días. Una enzima que le podemos llamar invertasa, le podemos llamar sacarasa, le podemos dar otro nombre según la comisión de enzima y le podemos dar todavía otro nombre. Todos hacen referencia a la misma enzima. Claro, estos son mis productos. Glucosa, grupo funcional aldehído, y esto está marcado porque va a ser importante. Me va a dar poder reductor y lo vamos a aprovechar para nuestra reacción. Y el otro producto es la fructosa. Es una cetosa. Ambas moléculas son de 6 átomos de carbono. Aquí está el número 6. Las cetosas, nota, no tienen poder reductor. Las aldosas, nota, tienen poder reductor. Y es lo que vamos a aprovechar. Estos son los productos de mi reacción. ¿Vamos bien? Profe, ¿cuál no tenía poder reductor? Esta molécula que les señalo, la fructosa, es la que no tiene poder reductor por ser una cetosa. La glucosa tiene poder reductor, sí, por ser una aldosa. Ahora, si yo pongo carbohidratos en ambientes ácidos o en ambientes alcalinos, puedo ocasionar que una molécula que tiene un grupo ceto se modifique y adquiera o forme un grupo aldehído. Y es otra de las características que vamos a aprovechar. ¿Quiénes descubrieron y propusieron esto? Lobry, De Bruyn, Van Eckenstein. Fácil, ¿no? ¿Ya se lo aprendieron? Sí, pero quieren una versión más rápida. Ok. Equilibrio cetoenol. ¿Qué me permite hacer el equilibrio cetoenol o de Lobry, De Bruyn, Van Eckenstein? Transformar una molécula, el grupo funcional ceto, en un grupo funcional aldehído. Y cuando hago esto, a ver, Yuremi, ¿qué haría con esto? ¿Sí estaba Yuremi? ¿Qué haría con esto? Al obtener, después de poner mi
una fructosa en un ambiente alcalino, lo puedo transformar en una glucosa, sí, pero ¿qué lograría además referente a los grupos funcionales? Sí, me forma un aldehído. ¿Y el aldehído qué característica tenía? Que se los mostré en colores en la figura anterior. Los aldehídos, ¿qué característica tenían? Lo del grupo carbonilo, ¿Qué característica tenía? que son aldosas y tienen un poder reductor. Ok, entonces esa es la parte importante. Sí fue Yuremi quien me contestó, ¿verdad? ¿O no? Me ayudó una compañera, pero no vi quién era. A ver, ¿quién le ayudó a su compañera? Creo que era Denise. Ya. Bebé. Les digo que yo no estoy viendo la pantalla de donde ustedes me aparecen con su nombre. Yo estoy viendo la que les estoy presentando, por favor. Bueno, mi reacción. Vamos a ver, ¿cuál era mi reacción? Una enzima más un sustrato, que ya sé quién es el sustrato. Si tengo las condiciones adecuadas, voy a lograr que la enzima se una con el sustrato. Y si las condiciones, claro, son continuas, pues voy a obtener un producto y una enzima. Ustedes han preparado, han tenido agua y le han agregado azúcar, no en mucha cantidad. ¿Qué pasa con la solución? ¿Cómo se ve? Se homogeniza completamente. Se solubiliza, se homogeniza efectivamente y no presenta color. Entonces, pues tengo el sustrato, sí, pero no tiene color. Y las proteínas en solución tampoco tienen color. Entonces, cuando yo obtenga el producto, que ya les dije que era glucosa y fructosa, tampoco van a tener color. ¿Cómo puedo ver mi reacción? En consecuencia, mi reacción enzimática llegaría hasta aquí. Entonces, ¿qué puedo aprovechar para ver mi reacción? Aquí a la izquierda, desde claro, productos hacia la izquierda, está representada la reacción enzimática. Donde aparece el DNS, ya le estoy agregando un compuesto químico. Aquí haría una reacción química y esa me va a servir. ¿Para qué? Para darle color a mi reacción porque no tiene color. A simple vista, ustedes me podrían, o yo les puedo decir, se está llevando a cabo la reacción y ustedes verían una solución transparente. Y les diría, ya se llevó a cabo la reacción y la solución seguiría transparente. Y para no hacerme sentir mal, dirían, sí, sí es cierto, nos podemos dar cuenta que la reacción ya terminó. Y ya solo me daría cuenta de que un poco mentirosos los estudiantes. No lo podemos percibir. Para eso utilizamos DNS. O bien, en alguna vieja imagen que no les platiqué, los carbohidratos pueden desviar el plano de la luz. ¿Puedo ver si se están generando productos? Sí, puedo ver si se están generando productos. Hago pasar plano de la luz polarizada y vería que una solución con sacarosa me desvía el plano de la luz a la derecha. Y si yo lo pusiera con enzima y reviso después de un rato, vería que el plano de la luz se desvía hacia la izquierda. Entonces se está llevando a cabo la reacción. Así que cuando yo les comentara si ustedes pueden percibir cómo se está llevando a cabo la reacción y me dijeran que sí, pues vería que nada más están diciendo algunos cuentos de hadas. DNS, veamos. Amara, ¿qué significa DNS? No, no está. Amara no está.
Luisa Fernanda, Sí. ¿qué significa DNS? Mm, Lo tuve que haber leído cuando estaba hojeando el manual. ¿Qué era DNS? No, tercera oportunidad. Julio César, Aquí DNS. es ácido dinitrosalicílico. Ok, hay que mejorar esa lectura, pero bueno, la damos por válida. Efectivamente, DNS, dinitrosalicílico, dinitrosalicilato, dependiendo cómo lo estemos usando. ¿Lo vamos a aprovechar? Sí. ¿Se parecerá a algo que utilizamos? Sí, en aquella vieja reacción de Sanger que se dio en esas antiguas prácticas de ciclo 1. ¿Para qué me va a servir? Le va a dar color a mi reacción porque no tiene color. Y voy a aprovechar el concepto de poder reductor que van a tener mis productos. El producto y mi práctica dice curva tipo de azúcares reductores. ¿Ya les hablé de azúcares? Sí. Tenía azúcares como sustrato, pero ese sustrato no tiene poder reductor. Cuando se rompe y obtengo glucosa y fructosa, la glucosa tiene poder reductor por presentar un grupo aldehído. Y es lo que vamos a aprovechar. ¿Para qué? Para que reaccione con el DNS y me reduzca al DNS. Si la glucosa me reduce al DNS, ¿qué le pasa a la glucosa? ¿Se va a oxidar? Se va a oxidar. Efectivamente. ¿Quién me contestó? Mariana. Ayúdame con tu apellido. Mariana. Ok. Bueno. Y obviamente cuando el DNS se reduce, ya va a tener color. En resumen, utilizando DNS, que es un producto químico, voy a poder generar color en mi reacción y ese color va a ser lo que me va a indicar, ahora sí, de manera visual, si se está llevando a cabo la reacción o no. Entre más oscuro, me indicará que hay más producto. Entre más claro, me indicará que hay menos producto. Tenía mi reacción química, enzimática, perdón, aquí señalada, sí, enzima, sustrato, intermediario. No veo color. ¿Cómo puedo generar color? Agregando una solución de DNS. ¿Qué sería? El 1, el 2, el 3, 4, 5, dinitro salicílico. ¿Qué va a pasar? Pues va a reaccionar ¿con quién? Con mi azúcar. ¿Cuál azúcar? Mi azúcar reductor. ¿Quién tiene el poder reductor? La glucosa, que tiene un grupo aldehído. ¿Y qué va a hacer? Pues me va a reducir al DNS. Una solución, un compuesto que está en una solución alcalina. Y ese compuesto alcalino me va a contribuir ¿para qué? Para modificar el pH y yo desnaturalice a la enzima. Un color amarillo, sí, aquí les puse un tono de amarillo. Dependerá ya de nuestro daltonismo, cómo lo percibamos más adelante. ¿Qué le va a pasar al DNS? Pues se va a reducir y me va a dar dos productos. El 3-amino 5-nitro salicílico o bien el 3-nitro 5-amino salicílico. Y estos de un color amarillo me va a dar un color entre naranja, rojo, depende de nuestra percepción de color. Más oscuro me hablará de que tengo más producto, el cual me está reduciendo al DNS.
más claro, pues me indicará que tengo menos producto. ¿Y quién es el encargado de generar más o menos producto en la reacción? Danka, ¿quién es el encargado de generarme producto? Es el sustrato, ¿no? No. ¿El sustrato me puede dar producto? Sí, pero puedo poner sacarosa en un tubo, Pues dejarlo allí en mi cocina, estudiar la licenciatura, estudiar un posgrado y no por eso voy a obtener producto. En algún momento sí. ¿Cómo acelero esa reacción? Si me va a llevar toda mi carrera a esperar a que se forme producto, ¿cómo puedo obtener productos más rápido? la enzima. Utilizando un catalizador llamado la enzima. Entonces, este color que estoy aquí indicándoles, pues también va a ser un indicativo de manera indirecta de cómo se está llevando a cabo mi reacción enzimática. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, pregunta, ¿cuánto azúcar reductor se va a estar formando en el tiempo? ¿Tendré poco producto, mediano producto o mucho producto? ¿Lo puedo ver? Pues directamente no, porque no tiene color mi reacción. ¿Cómo lo voy a ver? Porque voy a hacer una reacción química utilizando DNS y dependiendo de la cantidad de DNS voy a obtener diferente tonalidad en color. Aquí ya les puedo mostrar cuando hablamos de más intenso o de menos intenso. En donde hay más producto, más color, donde hay menos producto, menos color, o donde efectivamente no hay color. Y listo. Ya, de esa manera yo puedo ver si se está llevando a cabo mi reacción. Pero, siempre tiene que haber un pero. Es cambio de imagen. ¿Qué pasará si pongo mi sustrato o pongo mucho sustrato y poca enzima? ¿Cuánto producto me generaría? Poco. Ustedes me podrían decir mucho, poco, nada. Bueno, ¿obtendré cierta cantidad de productos? Sí. ¿Cómo puedo saber cuál es esa cantidad de producto que se estaría generando después de X tiempo de reacción? ¿Lo podemos ver por color? Sí. Lo pueden ver amarillo, lo pueden ver medio amarillo, medio rojo o un rojo más oscuro, pero eso no es decirme una cantidad. Ese color que yo estaría viendo, ¿a qué cantidad de producto corresponde? Para esto vamos a ocupar el espectrofotómetro para ver la absorbancia. ¿Pero qué creen? El espectrofotómetro nada más me va a dar valores. Cuando yo utilizo un espectrofotómetro, solo me va a dar valores. A este valor que veo aquí en el último tubo y que yo digo que es muy rojo, obtuve un valor de 0.8. Y ese es el valor que me marca el equipo. Sí, pero no me está dando la concentración. Para eso vamos a usar esta parte de la derecha. Vamos a elaborar una curva de calibración. Entonces, Karen, ¿para qué me servía una curva de calibración, de titulación? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Es otra representación gráfica, ya me la definieron al inicio. ¿Sí está, Karen? Bueno, Karen Denise. Ok, pero le vamos a cambiar y mejorar nuestra definición. Sí, es esa representación gráfica que ya me dijeron, y esa representación es lineal. ¿Y qué más? Es proporcional.
debo de observar una línea. No un sub y baja, nada por el estilo, una línea. ¿Me va a permitir? Sí. Relacionar la absorbancia que me va a dar un equipo que ya me ¿Que sí, hablaron, ya un qué? espectrofotómetro, ¿con quién? Con Ay, una sí, me hizo un tecito porque concentración se me empezó a cerrar de la... azúcar reductor. Por allí su micrófono, por favor. Y de esa manera yo voy a poder estar relacionando valores de absorbancia con concentraciones de azúcares reductores. Y eso me lleva a mi experimento. ¿Qué voy a hacer el día de hoy? Voy a hacer una curva tipo. Y esa curva tipo me va a permitir que en experimentos futuros, cuando yo obtenga el producto de una reacción enzimática y que yo vea que es rojo, que yo vea que es rojo más claro o que es casi amarillo, ¿cómo voy a determinar esta concentración? Pues sí, me voy a ir a un espectrofotómetro, voy a meterlo, mi muestra me va a dar el equipo un valor de absorbancia y ese valor de absorbancia lo voy a poder interpolar en mi curva tipo y decir, este color que era rojo, que yo vi rojo muy oscuro, lo llevé al equipo, me dio un valor de 0.8, interpolo en mi curva tipo, pues ese tubo con un valor de absorbancia de 0.8 me está dando una concentración de azúcares reductores de tanto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué vamos a hacer? Pues una curva tipo. Una serie de tubos. Tendré que llegar y preparar mi serie de tubos, sí, al laboratorio. ¿Y qué le voy a agregar? Pues primero voy a etiquetar mi serie de tubos. Y para eso comercial, además de traer cinta masking, ligas para cabello, para formar un paquete con toda mi serie de tubos. Entonces, anoten por allí. Liga para cabello, masking, o cinta de aislar, que también ha dado buenos resultados. ¿Por qué? Porque voy a generar una serie de tubos. Y vean mi serie de tubos. ¿Qué contiene? Sacarosa, mi sustrato, regulador, agua y, algo importante, glucosa y fructosa. Concentraciones conocidas. Y a cada uno de mis tubos va a tener diferente concentración. Vamos de menos a mayor concentración. ¿De quién? De azúcares reductores. ¿Por qué menciono como azúcares reductores? La glucosa ya sé que es reductor, pero la fructosa ya me dijeron que no tiene poder reductor. Y eso, recuérdenme ahorita. O me dan la respuesta o me recuerdan que les dé la respuesta. Sacarosa es mi sustrato. Preparo mi serie de tubos bien medidos porque quiero hacer una curva tipo que presente linealidad y no horizontal, no vertical, sino inclinada, pendiente de 1. Ya preparé mi serie de tubos, sí. Vean, esta es mi tabla. Hago curva tipo y en la curva tipo no agrego enzima en ningún momento para que en sus discusiones no me digan, es que al agregar la enzima a lo mejor estaba mal. No, si nunca agregamos la enzima. Agrego DNS, ya les mostré el DNS, sí. ¿Cómo va a ser? Bueno, aquí agrandamos esta pequeña imagen. Más o menos así se van a ver sus reactivos. Con sus respectivos contenidos. DNS, la enzima, agua que podemos tomar en cualquier recipiente, su regulador que ya estará preparado y en este caso la sacarosa que es el sustrato. Aunque no se requiere, no estamos usando la enzima, sí requerimos agregar sacarosa. Agrego mi DNS, voy a juntar toda mi serie de tubos y los voy a meter a incubación. Entonces deberé, además de estar preparando mi serie de tubos, deberé de estar preparando el baño, asegurándome que esté funcionando y en ebullición, para que en ese momento yo pueda meter mi serie de tubos. ¿Cuánto tiempo van a estar allí? 5 minutos. A los 5 minutos los deberé de sacar y colocar en hielo, sin miedo.
el material que les demos, en este sentido tubos, resisten el cambio de temperatura. El material resiste el cambio de temperatura. Ustedes generalmente no resisten el cambio de temperatura, así que también anoten franela, porque si no se van a estar quemando. Y todo el tiempo que ustedes se tarden en sacar sus tubos del baño porque les quema, es tiempo que estará transcurriendo y me va a afectar mi resultado. Entonces, nota lo que tengo que hacer. De 92 grados de ebullición lo paso a un baño con hielo. Cuando se enfríen mis tubos, les puedo agregar agua destilada. Y después ya están listos para irnos a un espectrofotómetro, a leer a 540 nanómetros, que es donde podemos leer ese color entre amarillo, naranja, rojo, dependiendo de nuestra percepción del color. ¿Qué teníamos que hacer? Mi serie de tubos, una liga para meter todos mis tubos a 92 grados y sacar rápidamente todos mis tubos y pasarlos a un baño con hielo. Aquí ya no puse el baño con hielo, pero bueno, era mostrarles lo que tienen que hacer ustedes con sus tubos. Formar paquetes para incubarlos. Y después podemos ver visualmente, se llevó a cabo la reacción, pues ya ustedes me dirían. Si no se lleva a cabo la reacción, este sería el de la izquierda, el color amarillo, donde en teoría no tengo azúcares reductores o es mínima la cantidad de azúcares reductores. Y a la derecha, pues la imagen que ya les había mostrado. ¿Qué cantidad de azúcares reductores puse en mis tubos? ¿O cuál es el orden? Pues iba de menos a más. ¿Cómo esperaría observar mis tubos? Pues que vayan de colores más claros a más oscuros. Visualmente cumple. Habría que ver con nuestros equipos. Cada tubo lo estaré vaciando a un recipiente que le llamaremos celda. Aproximadamente todos a 3/4 partes estaremos vaciando. No vamos a usar una pipeta y estaremos vaciando. No, directamente del tubo a una celda y ir calculando que me quede aproximadamente en todas mis celdas el mismo volumen. Y ya me puedo ir al espectrofotómetro. ¿Vamos bien? Mis celdas se ven, el color de la solución en mis celdas se ve de esta manera, pues sugiere que voy trabajando bien. Voy de color más claro a más oscuro. Les cambio de imagen. ¿Por qué? Porque yo puse mis azúcares reductores de menor a mayor concentración. Por eso esperaré colores más intensos. Voy a mi equipo. Voy a utilizar esa muestra que marqué como testigo para calibrar mi equipo. Estos son los espectrofotómetros que vamos a tener. Quiero creer que los han visto y si no, bueno, ese día los verán y además los van a utilizar. Ajustamos nuestro equipo con nuestra celda testigo y de allí leemos. Recuerden sacarle copias a sus prácticas para que allí vayan anotando resultados. ¿Qué resultados me va a dar el equipo? Pues aquí es un ejemplo en mi tabla, números. ¿De acuerdo? Y estos números corresponden a absorbancia. Es que yo ya vi que mi tubo rojo presentaba un valor desde mi punto de vista es rojo y el equipo me dice que es de 0.75. Y los colores menos rojos presentan valores de absorbancia. Estos son mis resultados. Y ahora, ¿qué voy a hacer con estos resultados? ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, profesor. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos resultados que anoté allí en mis copias? Pues voy a armar mi curva tipo. ¿Qué información necesito? Pues en X, concentración de azúcares reductores y en Y, el valor de absorbancia. ¿Qué es lo que conozco? Que el tubo 1 tiene un valor de absorbancia de tanto, el tubo 2 tiene un valor de absorbancia de tanto, el tubo 3 tiene un valor, pero yo no voy a graficar tubos, voy a graficar concentración y necesito saber
¿qué concentración de azúcar reductor hay en el tubo 1? ¿Qué concentración hay en el tubo 2? Y, en consecuencia, su respectivo valor de absorbancia. Entonces, pues, ¿qué es lo que conozco? Yo puse en el tubo 1 0.1 mililitros. ¿De quién? De una solución que contiene glucosa y fructosa a 0.005 molar. Si yo sumo esto, pues me va a dar una concentración de 0.01 molar. Y esa va a ser mi relación. 0.01 molar en 1000 mililitros. Pero yo no usé 1000 mililitros, utilicé 0.1. ¿Cuál es la concentración? En 0.1. Y este es mi dato. Ahora, para el tubo 2, para conocer la concentración, no utilicé 0.1, utilicé 0.2. Bueno, 0.2, ¿qué concentración me va a dar? Y así sucesivamente para cada uno de mis tubos. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Pues ahora sí, yo ya sé que en el tubo 1 hay una concentración de tanto, en el tubo 2 una concentración de tanto. Pregunta, ¿qué tan habilidosos son para manejar números con exponente? Y la misma de respuesta voy a escuchar, sí, manejamos hasta con -10, -12. He hecho cálculos hasta con -30. Sí, pero ahora grafíquenlo y ya no es tan fácil. ¿Qué van a hacer? Esta concentración que están obteniendo en molaridad la van a transformar en micromoles. ¿Para qué? Para obtener números enteros y le vamos quitando los exponentes. Y ahora sí, les voy a creer que cuando hagan el cálculo a micromoles, les va a ser más fácil graficar. ¿Cómo hago la transformación de molaridad a micromoles? Bueno, un micromol es a 1 por 10 a la menos 6 molar y de esa manera ustedes todas las concentraciones que obtengan me las transforman en micromoles. Mi gráfico, sí, va a ser concentración de azúcares reductores en micromoles. Y en Y, pues, ¿cuál es la absorbancia? Al tubo 1 tenía una concentración de ¿cuánto? ¿Y cuál es su valor de absorbancia? El tubo 2 tenía una concentración de ¿cuánto? ¿Y cuál es su absorbancia? Y de esa manera estarán graficando. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Entonces, mi curva tipo va a ser concentración de azúcares reductores en micromoles. Y claro, en Y, absorbancia, que se abrevia solo con la letra A, y la longitud de onda en la que ustedes trabajaron. Y harán su curva tipo. Y de esa manera, esperamos que se obtenga lineal. ¿Para qué me va a servir esta curva tipo? Pues cuando haga otro experimento y que obtenga un tubo con un color naranja y que encuentre un valor de absorbancia de 0.6, por decir algo, pues utilizaré mi curva tipo, buscaré absorbancia 0.6, ubico el 0.6 en mi escala, trazo una línea hasta donde corte la línea recta, interpolo y voy a conocer ese 0.6 de mi tubo de color naranja, ¿qué concentración de azúcar reductor tiene? ¿Se entendió? Sí. Sí. Y ahora, ¿para qué me sirve saber esa concentración de azúcar reductor? ¿Para qué me están haciendo perder el día de hoy en conocer azúcares reductores? Porque recuerden que queremos medir la velocidad y la velocidad iba a estar en función de cuánto azúcar reductor estoy generando, que viene siendo mi producto. Esta vieja imagen que les mostré de unidades de invertasa, unidades internacionales, pues va a ser igual a mi velocidad y la velocidad es, bueno, ¿cuánto producto estoy generando por tiempo? ¿Quiénes eran mis productos? Pues los azúcares reductores. ¿Cuántos azúcares reductores estaba generando? 2. ¿Entre cuánto tiempo? 5 minutos va a ser el tiempo de reacción. Nota,
revisar que mi celular tenga cronómetro, porque voy a requerirlo. Y ahora, matemáticas avanzadas, extremos sobre medios, y me va a quedar azúcares reductores sobre 10. Entonces, en ese tubo naranja que presentaba un valor de 0.6 de absorbancia y que yo interpolé y que en este ejemplo me daba 4, sí, ese valor, esa concentración de azúcar reductor, me voy a mi fórmula. ¿Qué valor era? 4, 4 entre 10, ¿ah? O hago el cociente y esa va a ser la velocidad que presenta mi reacción en ese tubo. Y si varía, pues iré determinando las velocidades correspondientes a partir y aprovechando mi curva tipo y a partir de mi fórmula. La velocidad va a ser concentración de azúcares reductores sobre 10. ¿De dónde surge este 10 si solo usamos 5 minutos? Por la relación que yo estoy escribiendo. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Sí, ¿por qué entre 2? Si nada más el azúcar reductor que se está generando es 1, que es la glucosa. Sí. Y eso es bueno que preguntes. Y les dije que me preguntaran si nada más formamos glucosa. Pero recuerdan que el DNS, les dije que se solubilizaba ¿en qué? En un medio alcalino. ¿Y qué le hacía el medio alcalino a mis carbohidratos? Los isomeriza. Sí. Isomeriza. Me va a permitir, a partir de un grupo funcional ceto, transformarlo en un grupo aldehído. Entonces, ¿la fructosa es un producto? Sí. ¿No tiene poder reductor? No. Pero, por efecto del pH en el cual está la solución de DNS, lo transformamos en un grupo aldehído. Y por lo tanto, con poder reductor. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, gracias. Mi gráfica, sí. Datos, papel milimétrico. Sé que hay computadoras, sé que hay programas que hacen muy bonitas gráficas, casi salen de la pantalla, los podemos tocar. Sí, pero nos vamos a regresar. Papel milimétrico, en X, concentración de azúcar reductor, en Y, los valores de absorbancia y colocaré mis puntos. Concentración de mi tubo 1, ¿cuál es el valor de absorbancia que le corresponde? Tubo 2, ¿cuál es su concentración y valor de absorbancia? ¿Es lineal esto? ¿Es lineal? No. Ok. Entonces lo vamos a linearizar. Tecnología o, bueno, sus hermanitos ya se están yendo a la escuela y ya no les pueden pedir la regla. Pero bueno, pueden usar la regla de su hermanito, si todavía la encuentra, desde el origen. Primero trazan su línea y ahora con una regla que parte del origen, una línea que toque la mayoría de mis puntos. Y yo ya tendré mi gráfico. ¿Son más de tecnología? Bueno, pues usen su celular, lo acomodan para que parta del origen y con un lápiz marcan una línea que toque la mayoría de los puntos y ya tendremos mi curva tipo de azúcares reductores. ¿Se entendió? Papel milimétrico. Profe, ¿Sí? para revisar tantito la diapositiva 23, por favor. ¿Está? Tantito. Ya. ¿Ok? Captura de pantalla, por favor. Sección, claro, 1, 2, 3, 4. Allí tienen sus datos para que hagan una curva tipo. Vamos a obtener otra en laboratorio, sí. Luego las vamos a comparar. Pero por lo pronto, para que se vayan ejercitando, haciendo una curva tipo en papel milimétrico. Y ya cuando tengan sus resultados experimentales, harán su nueva curva tipo en papel milimétrico con sus datos experimentales. ¿Dudas hasta aquí? No. En esto consistiría la práctica de curva tipo. Profe, ¿cuál era la conversión
de micromoles para gráfica. Ah, esa. Solo les faltaba el dato, no había dudas en cómo usar la relación. Sí, nada más. Gracias. Ok. Bueno, entonces, hasta aquí dejaríamos esta parte. ¿Cuándo me van a entregar el informe? Pues cuando hagamos la práctica tendrán 8 días para el informe. Y ya les incluiré qué se requiere en el informe. Por lo pronto ya tienen datos para elaborar una curva tipo. Y si ya hay duda de cómo elaborarla, bueno, ya lo platicaríamos. Entonces, hasta aquí dejaríamos esta práctica. Y continuaríamos con la siguiente. Recuerden que revisar bien su distribución porque hay 2 prácticas, casi por sesión. Bueno, vamos a seguir con con pH, concentración de enzima, y el maestro ya platicó muchas cosas. Y tengo que adaptar un poquito esto, ¿no? Y voy a empezar preguntando entonces, ¿cuál es la reacción enzimática, muchachos? Chicos, Yo no le entendí la pregunta, profesora. ¿cuál es la reacción enzimática? Si yo les pregunto ahorita que ya terminaron de ver con el maestro, por favor, dibújenme la reacción enzimática que se lleva a cabo. ¿Qué harían? Poner el sustrato, después el sustrato encima, que es donde se da en el sitio activo y todo lo que nos explicó el profe, y después el producto, ¿no? Si yo les digo, ¿cuál es la reacción enzimática? Pues es la reacción que se encuentra aquí en la diapositiva, ¿verdad? Es la reacción que lleva a cabo la sacarasa, o sea, voy a escribir el sustrato de esta enzima es la sacarosa, por eso su nombre, sacarasa. Ajá. Tiene como productos a la glucosa y a la fructosa, y como es una hidrolasa, recordemos que esta enzima pertenece al grupo de las hidrolasas. Si nosotros observamos la clasificación de enzimas, oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas, la enzima de estudio de nosotros está dentro de las hidrolasas. Requiere un grupo de agua para poder, requiere agua para poder llevar a cabo la rompimiento o excisión de la sacarosa y darnos como producto glucosa y fructosa. Entonces, esta es la reacción enzimática que nosotros estudiaremos durante todo ciclo 2, como bien ya lo dijo el maestro. Tiene esta enzima diferentes nombres, también como ya lo mencionó, sacarasa, invertasa, beta-fructofuranosidasa, y de acuerdo a la clasificación de Enzyme Commission 3.2.1.26. ¿Cuál es entonces la reacción de oxidorreducción que han platicado hasta ahorita? La reacción entre la glucosa y el DNS.
La reacción entre la glucosa, la fructosa y el DNS. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo una reacción enzimática. Esa reacción enzimática, como sus productos, nosotros a simple vista no los podemos cuantificar. Tenemos que acoplar una reacción. Una reacción de óxido de reducción, que es esta, la reacción que se lleva a cabo con el 3,5-dinitrosalicílico, que es el compuesto que se va a reducir por la acción o la presencia de los azúcares reductores. Si bien es cierto que la fructosa, por tener un grupo ceto, no es un azúcar reductor, o sea, no reduce, como tal, como fructosa no puede reducir a alguien, se considera azúcar reductor porque es un monosacárido. Y por regla, todos los monosacáridos son azúcares reductores. Pero ¿cómo va a suceder esto? Pues siempre y cuando serán azúcares reductores, y la propiedad de azúcar reductor solamente se lleva a cabo en un medio básico. Entonces, en medio básico es lo mismo tener glucosa que tener fructosa que tener manosa, que es un epímero de la glucosa. Y cuando se muestra este grupo aldehído, pues es cuando se mostrará entonces el poder reductor de los azúcares. Si muestran poder reductor, pues ellos reducen a alguien y ellos se oxidan. Entonces, en la diapositiva, aquí estamos observando la reacción enzimática y la reacción colorida. Esta reacción colorida nosotros también le llamamos reacción de oxidorreducción, reacción auxiliar. Así que es muy común que en el examen nosotros pidamos, por favor, escriba la reacción enzimática, y la reacción enzimática obedece solamente a la presencia de la sacarosa o la hidrólisis de la sacarosa por la enzima en presencia de agua, nos dará glucosa y fructosa. Muy bien. Había platicado el maestro que durante la cinética enzimática, ¿qué es lo que se estudia en la cinética enzimática? La velocidad de reacción. La velocidad de reacción enzimática de la enzima en estudio y los factores que la alteran, ¿no? O que la modifican. ¿Sí, verdad? Sí. Eso es lo que vamos a estudiar durante todo ciclo 2. ¿Qué factores hacen que se modifique la velocidad enzimática de acuerdo a estos factores que son el pH, la concentración de sustrato, la temperatura, la ausencia o presencia de inhibidor, etcétera? ¿Cómo modifican esta velocidad inicial o cómo modifican esta actividad enzimática? ¿Cómo puedo yo cuantificar, cómo yo puedo saber si una enzima trabaja o no trabaja? Es tomar un poquito lo que dijo el maestro, ¿no? Pues tal vez porque No escucho. sería en el tiempo de reacción. ¿Sí me escucha? Ahora sí, ajá, el tiempo de reacción, dices. El tiempo de reacción, ¿cómo? O sea, en el sentido de que una reacción tiene cierto tiempo, sin enzima. Entonces, con enzima, evidentemente va a ser más rápido. Entonces, podemos hacer esa comparación y podemos decir, no, pues la enzima sí actuó porque el tiempo de reacción fue menor. Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo puedo compararlo? No puedo colocar, si yo coloco, por ejemplo, sacarosa, la sacarosa, que es el sustrato, en un poco de agua, y lo comparo donde hay agua y enzima, pues nunca se va a llevar a cabo en donde no hay enzima. Tardaríamos, no sé, ni siquiera si se pudiera llevar a cabo de esa manera. Pero yo pregunto, de manera general, ¿cómo se sabe que una enzima trabaja? Por la ¿Qué es lo que concentración de productos que genera. Perdón. Muy bien, muy bien. Está generando productos. Eso es por un lado, pero también lo puedo hacer si yo veo la disminución del sustrato. Puedo yo observar disminución del sustrato o bien aumento del producto o aparición del producto. Y si yo estoy hablando de qué tan activa es, qué tanta actividad tiene, qué tanta velocidad de reacción tiene, pues entonces debe de ser por unidad de tiempo. Las enzimas, su actividad enzimática, pues se reporta en producto aparecido por minuto, por segundo, dependiendo del tipo de unidad que nosotros trabajaremos.
Ujú. Entonces, ¿cómo puedo ver yo que una enzima trabaja? Pues bien, disminuye, si yo cuantifico la disminución de su sustrato en unidad de tiempo o del producto por unidad de tiempo, que es lo que nosotros estamos haciendo de forma indirecta con la utilización del 3,5-DNS. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo esta reacción enzimática, la de la sacarasa, obedece a esta que está aquí en el dibujito, es que una enzima en presencia de un sustrato se va a formar el complejo enzima-sustrato. La enzima romperá el sustrato, hidrolizará el sustrato en presencia de agua y nos dará como resultado 2 productos. Si nosotros tenemos 5 sistemas, que son como los que se muestran en la diapositiva, en donde tenemos un pH constante, una concentración de sustrato constante, una temperatura constante y ausencia de inhibidor, todo esto permanece constante. Solamente voy a cambiar la concentración de la enzima porque me interesa saber qué sucede con la velocidad enzimática al aumento de la concentración de la enzima. Si observamos los sistemas, observaremos que requerimos o que tenemos en cada tubo la misma concentración de sustrato en todos los casos. Tenemos 9 cuadritos que simulan el sustrato. Y los productos, por cada sustrato, yo voy a tener 2 productos, son estos triángulos rojos. ¿Qué sucede cuando a la misma concentración de sustrato yo tengo una enzima actuando en un instante de tiempo? No estoy hablando ni en segundos ni minutos, en un instante de tiempo determinado. ¿Cuántos productos tengo? 2. Con 2. En ese mismo instante de tiempo, en otro sistema, coloco 2 enzimas bajo las mismas condiciones. ¿Cuántos productos tengo? 4. 4. Si tengo 3 ahora, pues 6, ¿verdad? Si tengo 4, 8. 8. Si tengo 5, 10. 10. Y si ahora yo tengo 8 enzimas, 16 productos. ¿cuántos sustratos tengo? 9, ¿verdad? Si tengo ahora 10 enzimas, Una ya no estaría trabajando, ¿no? Porque ya no hay sustrato suficiente. no hay sustrato suficiente. Entonces, si yo tengo 9 enzimas, tendré 18. Si tengo 10 enzimas, 18, porque ya no tengo sustrato disponible para trabajar. Pero mientras el sustrato se encuentra de forma excedente, al aumento de la concentración de enzima, ¿qué sucede con los productos? ¿Aumenta igual? También Aumentan los productos de igual manera, ¿verdad? Es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Y eso es lo que nosotros queremos averiguar, es lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio. Si nosotros observáramos esta gráfica en donde tenemos el sustrato transformado en tiempo de reacción a diferentes concentraciones de enzima, en donde X representa la concentración de enzima, 1X, 2X, 3X, vamos a observar que si graficamos este efecto, encontraremos que la mayor pendiente que refleja la mayor actividad enzimática se encuentra cuando tenemos una mayor cantidad de enzima. Donde tenemos menor cantidad de enzima, la pendiente es mucho menor comparada con 3X, 4X, etc. Esta no es la gráfica que nosotros vamos a obtener, ¿verdad? La que nosotros vamos a obtener es esta, en donde nosotros cambiamos la cantidad de enzima con respecto a la velocidad de reacción que nosotros vamos a obtener a partir de los resultados de azúcares reductores en el experimento que vamos a trabajar. Dice aquí, bajo las condiciones dadas, 2 moléculas de enzimas actúan independientemente en solución para formar el doble de sustrato que a una sola molécula de enzima en un tiempo t. La velocidad es, por tanto, directamente proporcional a la concentración de enzima, como lo expresa
es la siguiente ecuación. Es lo que veíamos en los tubitos. A mayor concentración de enzima, pues vamos a tener una mayor cantidad de producto, en donde la velocidad inicial va a ser directamente proporcional a la concentración de enzima. Y la gráfica que se obtiene es una recta con pendiente positiva, que es la segunda que les enseñé. Para todos estos experimentos, de manera general, como ya lo revisaron con el profesor Saúl, en todos los experimentos vamos a seguir esta logística, que es la preparación de los reactivos y el material. Nosotros ya tenemos los reactivos, que son los que les vamos a proporcionar, y el material es el que ustedes van a condicionar. Y para los diferentes experimentos se llevarán a cabo diferente cantidad de tubos. Cada tubo será un sistema diferente. Se adicionarán los reactivos de acuerdo a las tablas, como ya se platicó, como las tablas que observaron hace un momento. Tendremos un tiempo de preincubación. Ese tiempo de preincubación, ¿para qué? Porque es importante. Ese no lo vimos en curva tipo. ¿Para qué requiero un tiempo de preincubación cuando trabajo con una enzima? Para dejar que la enzima actúe, tenga su actividad. Aquí todavía no adiciono la enzima. Y siempre, si ustedes revisan todos sus experimentos, dice tiempo de preincubación. Este tiempo de preincubación es para que nuestras soluciones se temperen, tomen la temperatura del laboratorio, la temperatura ambiente, porque lo vamos a hacer así, no estamos cambiando temperatura. Entonces vamos a preincubar. Recuerden que nuestros reactivos, bueno, recuerden no, porque nada más han ido 2 sesiones. Nuestros reactivos se encuentran en un cuarto frío, en un cuarto frío que es como un gran refrigerador, que se encuentra entre 2 y 4 grados centígrados. Así que requiero de que estos reactivos se encuentren a temperatura ambiente para que mi enzima pueda trabajar adecuadamente, no en condiciones óptimas, pero sí adecuadamente. Entonces, por eso es que tenemos que dejar este tiempo de preincubación, que son 5 minutos. Ahora sí, después de esta preincubación se adiciona la enzima, pues ya no le da frío porque ya están preincubados, entonces la enzima trabajará 5 minutos también. Estos 5 minutos son el tiempo de incubación de la enzima. Esta reacción enzimática se detiene con la acción del 3,5-DNS. ¿Por qué se detiene por la adición del 3,5-DNS? Fíjense, el 3,5-DNS se encuentra preparado en un medio altamente básico. ¿Qué le sucederá a la enzima? ¿Por qué se detiene la reacción al adicionar este 3,5-DNS? Se desnaturaliza, ¿no? Se desnaturaliza y se detiene la reacción. Entonces, con esta adición, nosotros vamos a desnaturalizar la enzima, detenemos la reacción. Una vez que se detiene la reacción, hay que llevar a cabo ahora la reacción colorida a 92 grados centígrados por 5 minutos, que es llevarla al baño de ebullición, 5 minutos exactamente, detener la reacción colorida, sumergiéndola en hielo o en un baño de hielo, agua fría o agua con hielo, dejar unos minutos, diluir con agua destilada, pasar a las celdillas y tomar las lecturas en el espectrofotómetro. Entonces, nosotros para este ensayo de concentración de enzima, si debemos mantener todo constante, pues sabemos que la enzima es el reactivo, o bueno, es el reactivo que yo voy a estar cambiando, el que va a ser diferente en cada uno de los tubitos. Claro, el agua también para completar volúmenes. Entonces, sacarosa, veamos que este ensayo consta de 5 tubos, y 5 tubos problema y un testigo. Cantidad de sacarosa. Esta concentración no es la que van a ensayar ustedes, muchachos. Concentración de sacarosa, el mismo volumen en todos los tubos. Se encuentra el sustrato a la misma cantidad y no suponemos, siempre estará en exceso en este tipo de ensayos. Regulador de 4,7, un medio
¿Ácido o básico? pH ácido o básico. ¿Nadie? Ácido. Ácido. Entonces, fíjense, trabaja con un regulador de acetatos de 4.7. Eso significa que a mi enzima le gusta trabajar en ese tipo de pH. No sabemos cuál es el óptimo todavía porque pues no lo hemos ensayado, pero le gusta ese tipo de, ese pH para poder trabajar. Entonces, adicionamos la misma cantidad de regulador para mantener el pH constante. Entonces, llevamos sustrato constante, a la misma concentración, pH constante, agua para completar los volúmenes, y enzima, una solución de 10 microgramos por mililitro, es la que se prepara y ustedes tendrán que adicionar 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 acá a los diferentes tubos, y en el testigo, pues no vamos a utilizar enzima. Incubación, preincubación a temperatura ambiente. No, perdón, es la incubación a temperatura ambiente. Aquí debemos de tener mucho cuidado porque lo vamos a hacer con cronómetro. Ahorita más adelante en la imagen les explico. Inactivamos a la enzima y en el momento de inactivar esta enzima colocamos 3,5-DNS también al testigo y después la enzima, de manera que la enzima no tenga oportunidad de trabajar en ningún momento. Desarrollo de color, 5 minutos a 92 grados centígrados. Sacamos del baño, llevamos a baño de hielo y se diluye con agua para leer en el espectrofotómetro. Aquí, en la concentración de la enzima, en esta ocasión, la enzima se reportó con mayor concentración, pero nosotros vamos a seguir utilizando esta para nuestros cálculos. 10 microgramos por mililitro. Entonces, pues requeriremos de los reactivos correspondientes, sustrato, sacarosa, agua para completar volúmenes, enzima, que es la que estamos caracterizando, 3,5-DNS para detener la reacción. El 3,5-DNS, como ya les platicamos, se encuentra preparado en hidróxido de sodio y por lo tanto me va a proporcionar un medio básico para que mis azúcares reductores puedan mostrar el poder reductor, pero también me va a ayudar a desnaturalizar la enzima y además contiene el compuesto que me va a permitir relacionar la cantidad de azúcares reductores porque se va a reducir en presencia de estos. Muy bien, ¿tenemos cuántos tubos? 6 tubos. Un testigo y 5 tubos problemas. Vean que están etiquetados con la cinta, esta cinta de electricidad. ¿Cómo se llama? Se me acaba de olvidar el nombre. De aislar. Bueno, de electricista. Esta cinta se adhiere muy bien a los tubitos y nos permiten trabajar a altas temperaturas y con vapor sin que se despegue. Pero si fuera necesario utilizar el masking, tendrían ustedes que rodearlo perfectamente de masking para que no suceda que se salgan en el tiempo de incubación. Bueno, ya habíamos platicado, sacarosa, regulador, agua. Se agitan perfectamente los tubos y los preincubamos durante los 5 minutos, que es en los de donde se va a tomar la temperatura del medio ambiente. Una vez incubados, vamos a adicionar la enzima a cada tubo, 0.1 para el 1, 0.2 para el 2, 0.3 para el 3, 0.4 para el 4, 0.5 para el 5 y al testigo en ese momento no se le adiciona la enzima. ¿Qué debemos de cuidar? Pues que cada tubo realmente la enzima trabaje 5 minutos. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Pues solo midiéndolo con cronómetro. La propuesta aquí del profesor que preparó la práctica, esta práctica decía que 15 segundos. En mi experiencia,
creo que 30 segundos es suficiente y está bien para no entrar en estrés y para no equivocarnos. Entonces, la recomendación es que al tiempo cero se adicionará la cantidad de enzima, 0.1 mililitros al tubo 1, 30 segundos después al 2, 30 segundos después al 3, 30 segundos después al 4 y 30 segundos después al 5. De manera que, ¿cuántos minutos me gasté? ¿Cuántos minutos llevo? 2 minutos. Dice el manual que yo debo dejar actuar a mi enzima durante 5 minutos. ¿Cuántos minutos tendré que esperar para detener la reacción enzimática? 3. 3. En esos 3 minutos que voy a esperar, tengo que cargar una pipeta, o tengo que tomar 3,5-DNS en una pipeta, ya sea de 10 mililitros o de 5 mililitros, para que no tenga que estar cargando el 3,5-DNS para detener la reacción. Entonces espero los 3 minutos. Cuando pasen esos 3 minutos, el tubo número 1 ya lleva los 5 minutos de reacción, así que adiciono el 3,5-DNS y agito. 30 segundos después, adiciono el 3,5-DNS y agito. 30 segundos después al 3, 30 segundos después al 4, 30 segundos después al 5, y en cada adición del 3,5-DNS debo de agitar perfectamente, al igual que cuando adiciono la enzima. Tengo que agitar perfectamente. Si yo no agito bien cuando adiciono la enzima, solamente se lleva a cabo en la superficie de la reacción enzimática, y a veces pues la limita el sustrato. Entonces, con el 3,5-DNS sucede que si no agito una vez que adiciono el 3,5-DNS, no se desnaturaliza toda la enzima y en el fondo se sigue llevando a cabo la reacción. Entonces, cada que adicionemos algo, hay que agitar para que se lleve de la forma más homogénea la reacción o se detenga en tiempo y forma la reacción enzimática y nos siga actuando en la enzima, porque si no, los resultados que obtenemos son totalmente diferentes a los esperados. ¿Y qué pasa con el testigo? Bueno, una vez que ya terminé de trabajar con cronómetro voy a preparar mi testigo. Adiciono primero el 3,5-DNS ya sin prisa y después la enzima correspondiente que me están indicando ahí. ¿Cuánto es para el testigo de enzima? ¿Cuánto adiciono al testigo? ¿0.5 mililitros? La máxima cantidad, ¿verdad? La máxima cantidad de enzima. Y pues como ya tiene 3,5-DNS, esta enzima ya no va a actuar, ya no le damos oportunidad de que empiece a hidrolizar la sacarosa presente. Platicábamos el 3,5-DNS en el mismo tiempo, y una vez que esto ya está listo, pues los vamos a llevar al baño de 92. ¿Qué es lo que voy a tener en cuenta aquí? ¿Cuáles son los cuidados para colocarlo en el baño de 92? En este pocillo que tiene agua y que está en ebullición, que está a 92 grados centígrados. ¿Qué me tengo que acordar en este paso de la reacción de color? ¿Cuáles son los cuidados? Pues Ahora nosotros ocupar, por ejemplo, una franela para sacarlos, ¿no? Y que sería mejor si estuvieran agrupados con una liga, como decía el profesor. Ajá. Y otra cosa importante, ¿qué va a suceder cuando yo coloque los tubos en el baño? Tenemos que tomar el tiempo casi exacto. Fíjense, nosotros tenemos ahí el baño María en ebullición. Entonces yo llego como con unos 6 tubos o 7 tubos, 6 tubos. Y lo coloco. ¿Sigue en la ebullición? ¿Sigue la ebullición? ¿No se baja la temperatura? Sí. Por un instante va a dejar se va a suspender la ebullición en el líquido. Por un instante, es muy poquito.
Y nosotros no vamos a tomar el tiempo en ese instante, sino hasta que nuevamente empiece la ebullición, tomamos los 5 minutos. No desde que coloco mis tubos en el baño, no, hasta que empiece otra vez la ebullición, tomo los 5 minutos. Y tienen que ser 5 minutos exactos. Si yo dejo más tiempo, pues voy a tener una coloración mucho más intensa. Entonces, 5 minutos, los retiro, los paso al baño de hielo. Lo que pretendo con el baño de hielo es solamente que la solución se enfríe, no que le dé frío a la solución. Es decir, no los voy a mantener en hielo, solo quiero que se enfríe la solución. Recordemos que vamos a leer el espectrofotómetro y no me conviene tener una solución extremadamente fría porque en las celditas se condensará el agua y eso pues no me ayuda en una lectura en el espectrofotómetro. Así que solamente requiero un instante para que se enfríen, después diluir y pasar en hielo. De hecho, la dilución, muchachos, la vamos a llevar a cabo en la gradilla, no en el baño de hielo. Solo se enfría la solución, pasamos a gradilla y hacemos la dilución. Una vez realizada la dilución, pues lo vamos a pasar a las celditas. ¿Qué observo en el efecto de pH? ¿Qué observo en estas celditas? ¿Cómo es mi coloración? Va aumentando la intensidad. Va aumentando la intensidad, es decir, tengo mayor concentración de azúcares reductores en el último tubo que en el segundo. Recordemos que el primero es el testigo. Entonces, ¿en dónde trabajó más mi enzima? ¿O en dónde hubo más? Sí, más azúcares reductores. En el último. En el último, en donde está la concentración más elevada de enzima o donde adicioné mayor volumen de enzima. Se parece mucho al de la curva tipo, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Nosotros lo llevamos al espectrofotómetro. Es importante. Es importante que antes de leer en el espectrofotómetro, acuérdense, tenemos que llevar para ese día un papel suavecito. Decimos unos papelitos, toallitas faciales. Kleenex, puede ser cualquier otra marca. ¿Por qué? Porque los requerimos para limpiar las celditas, para poder utilizarlo en el espectrofotómetro. Tenemos diferentes tipos de celdas, algunas están biseladas de 2 caras y transparentes de 2 caras y requerimos para limpiar estas celditas, por si nosotros colocamos nuestros dedos ahí, se quedará impresa la huella digital, grasa en la celda y por lo tanto eso interfiere en la lectura. Así que necesitamos esos toallitas antes de seguir leyendo. Una vez que nosotros colocamos la celdilla dentro de este espectrofotómetro, lo vamos a llevar a 0 de absorbancia, 100% de transmitancia, con el botoncito que dice así, que exactamente nos está indicando eso. 0 de absorbancia, 100% de transmitancia. Y lo único que vamos a hacer es el cambio de... Es que eso lo tengo en curva tipo, muchachos. Tenemos que colocar todas las soluciones en las celdillas en la mesa. Nosotros les vamos a proporcionar un portaceldas así de acrílico como este que está aquí, en donde las celditas de plástico que les vamos a proporcionar son exactamente del tamaño. Colocan su muestra, se van a leer con nosotros en el espectrofotómetro, tienen que limpiar con este papel que yo les digo, papel facial, las toallitas faciales. Colocamos en el portaceldas, que como pueden observar es cuadrado, igual que la celda. Llevamos con este botón que se encuentra abajo, de donde cambiamos la longitud de onda, una vez que hayamos verificado que estamos a 540 nanómetros. Vamos a
oprimir este botoncito que va a ajustar nuestro espectrofotómetro a 0 de absorbancia, 100% de transmitancia, y estamos en la posición de sacar nuevamente el tubo y colocar el siguiente. No vamos a volver a ajustar, solo lo hacemos una sola vez y hacemos el cambio de tubos y anotamos la lectura. ¿Qué es lo que vamos a observar? Pues ya ojométricamente nos dimos cuenta que va a aumentar la concentración de azúcares reductores, entonces esperamos que estas lecturas se encuentren así, de esa misma manera. Si nosotros observamos que hay menos color en los tubos intermedios, pues algo sucedió en ese instante. Esperamos algo parecido a lo que se ve en la diapositiva para construir ahora esta gráfica. Esta gráfica, ¿cómo la vamos a construir? Pues requerimos de llenar esta tablita. Vean, aquí dice volumen de la enzima. ¿Este de dónde lo obtuve? ¿O de dónde lo obtengo? De la tablita. De la tabla, ya viene ahí. Lo único que tengo que hacer es copiar. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. ¿Y la concentración, cómo la calculo? Dice concentración de enzima. Sería gramos entre mililitros, ¿no? Ajá, pero ¿a partir de qué? Aquí dice, calcular la concentración de enzima cuando se parte de una concentración de 10 microgramos por mililitro. Entonces hacemos nuestra reglita de 3. Si yo tengo 10 microgramos en 1 mililitro, en 0.1 mililitros, ¿cuántos microgramos de enzima tengo? Rafa, ¿lo podría repetir, por favor? Ajá. Yo tengo que calcular la concentración de enzima. ¿Y se acuerdan que yo les dije que partimos, que la enzima que nos prepararon tiene 10 microgramos por mililitro de enzima? Sí. Entonces, pues hago una reglita de 3. Digo, 10 microgramos están en 1 mililitro. Si yo coloqué en el primer tubo 0.1 mililitros, ¿cuántos microgramos tengo? 1. 1. Y si en el siguiente tubo coloco 0.2 mililitros, ¿cuántos microgramos? Pues 2, ¿verdad? Y en el tercero, pues 3, 4 y 5 microgramos. Recuerden que lo que estoy obteniendo aquí es masa, así que lo tengo que referir a 2 mililitros. Esos 2 mililitros son el volumen total de reacción. Si ustedes analizan su tabla y cualquier tabla de los experimentos de cinética, se van a dar cuenta que la reacción enzimática se lleva a cabo en 2 mililitros, que es hasta antes de la adición de 3,5-DNS. Entonces, como yo voy a poner que es una concentración, debe de ser masa sobre volumen. No voy a dividir en los 2 mililitros, porque como esto es constante, lo puedo referir nada más. Entonces, calculo la concentración de la enzima, la masa, los microgramos, y solamente hago referencia a que están en 2 mililitros. Absorbancia 540 nanómetros. ¿Esa de dónde la obtengo? Miren, aquí hay ya una. ¿De dónde la obtengo? De la lectura en el espectrofotómetro. Esa la voy a obtener de cada celda que yo voy a ir a leer, obtengo la absorbancia. Entonces, ya solo lo tengo que vaciar. En este caso, pues miren, va de 0.161 hasta 0.706. Fue aumentando 0.270, 0.423, 0.574 y 0.706. Aumentó conforme aumentó la concentración de enzima. Aquí ya nos damos una idea de que lo que vamos a obtener, pues sí, efectivamente es una recta con pendiente positiva. ¿Cuántos puntos se salieron? No lo sabemos hasta que nosotros grafiquemos, se grafique en el papel milimétrico o bien en un programa. Concentración de azúcares reductores, el profesor lo acaba de platicar, pero esa concentración de azúcares reductores es la razón de ser de la curva tipo.
¿Cómo lo obtengo entonces? Concentración de azúcares reductores. Pues ¿De sería dónde obtengo? ¿Oh? sacarlo de la tablita y sacar la concentración, ¿no? De lo que pusimos. No, de la tablita no. Aquí tiene que La ver con esto. concentración del... ¿Qué hicieron con el maestro Saúl, se supone, ahorita? Una curva de calibración. Una curva tipo de azúcares reductores, una curva de calibración. ¿Y cómo se construyó? Absorbancias contra concentración de azúcares reductores, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí aquí punto 161, lo busco en la curva tipo y obtengo la cantidad de azúcares reductores. Eso es lo que me están pidiendo. Aquí, azúcares reductores. También lo voy a referir a 2 mililitros para hablar de concentración. Entonces, en este experimento donde sí utilicé la enzima, yo requiero de irme a mi curva tipo. A irme a mi papel milimétrico allá. Esta fue mi curva tipo y entonces yo tuve punto 161. ¿Cómo cuánto es? O apenitas va a entrar en la curva. Es como 1.5 micromoles de azúcar reductor. Ya, hago la interpolación, pero para eso pues ya debo de tener mi curva tipo. ¿Sí me expliqué? Tubo número 2, en donde yo adicioné 0.2 mililitros de enzima, o donde tengo 2 microgramos de enzima. Dice que tengo, ¿cuánto? Ya ni veo. Sí. 0.270. Entonces, ¿qué hago? Pues me voy a mi curva tipo. Me voy a mi curva tipo y entonces busco aquí absorbancia de 270. Está como por acá. ¿Cuánto tengo de azúcares reductores? Pues como 2.4 de azúcares reductores, micromoles de azúcar reductor. Y así, ¿qué requiero entonces para llenar esta tabla? Para obtener todos los azúcares reductores. Aquí la concentración de azúcares reductores, requiero de la interpolación en la curva tipo que van a construir. Para eso requiero la curva tipo. Y entonces, ya que tengo la concentración de azúcares reductores, ¿sí se entendió, muchachos, que se obtiene por interpolación en la curva? Sí. ¿Sí? Entonces ya llené esta columna. ¿Cómo obtengo la velocidad inicial, unidades de invertasa o actividad enzimática? ¿Cómo lo obtengo? El siguiente. Dice aquí abajito, una vez obtenida la concentración de azúcares reductores por interpolación en su curva tipo, dividir entre 10. Ya el profesor Saúl nos platicó que pues como son 2 productos y lo incubamos durante 5 minutos, por eso es que dividimos entre 10. Entonces tomo la concentración de azúcares reductores o lo que obtuve de azúcares reductores y lo dividiré entre 10 y así voy a obtener mi velocidad inicial o unidades de invertasa. Esto que ya les platicó el profesor, ¿no? Velocidad inicial, azúcares reductores, concentración de azúcares reductores entre 10. Y ahora sí puedo obtener mi gráfica de velocidad de reacción contra concentración de enzima y me dará, tendré esta tendencia, una recta con pendiente positiva. Hay que describir la gráfica y que se concluye, pero bueno, eso es hasta que nosotros realicemos el experimento de manera presencial. ¿Se entendió lo que tenemos que hacer aquí, muchachos? Yo tengo una duda. Dígame. Bueno, primero, ya sé que tenemos que hacer una regla de 3 para sacar lo que es la concentración de enzima, ¿no? Ajá. Y luego cuando obtengamos eso, tenemos que hacer otra para que obtengamos lo que son, pero ahora los microgramos sobre 2 mililitros, ¿o no? No. Solo lo vamos a hacer referencia. Ok. Solo lo vamos a referenciar. Vamos a poner microgramos de enzima y un día a la diagonal
2.0. No va a tener que hacer ninguna, ninguna división. Ajá, nada más usted va a poner así microgramos de enzima sobre 2 mililitros. Esto son microgramos aquí, microgramos. Aquí le vamos a corregir, microgramos. Y esto va a estar como las unidades del eje. Y aquí solamente vamos a tener, pues, ¿qué dijimos? 1, 2. Bueno, ya no me quedaron equidistantes. 3. El 4 y el 5, ¿no? Qué horrible. Y aquí, pues, están las que ya calculamos. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa? Lo de los azúcares reductores, pues lo obtengo directamente de la curva tipo y para la velocidad solo hago una división. Pregunta, entonces, ¿qué sucede cuando estoy yo experimentalmente trabajando? Como me da mucha emoción encontrarme a mis compañeros ya tanto tiempo de la pandemia, pues no tuve cuidado y entonces dejé trabajar a mi enzima. En vez de los 5 minutos exactos con cronómetro, fueron 8. ¿Ya se echó a perder mi experimento? ¿Podríamos dejar que todos los tubos trabajen a esos minutos también? Sí, o sea, acuérdate que estoy con el cronómetro y entonces como los puse que a 30 segundos, no sé qué, pues todos tienen 8 segundos, 8 minutos. ¿Ahora qué hago? ¿Ya tengo mal mi experimento? Sustituir los valores en la fórmula. En vez de 5, 8 minutos. En vez de 5, 8, ¿verdad? Y entonces en lugar de multiplicar 5 por 2, pues ahora será 5 por 8, porque finalmente yo lo que estoy obteniendo son azúcares reductores por minuto. Ajá. ¿Y qué sucede si entonces yo tengo ahora la actividad enzimática? Vamos a suponer que yo tengo ahora aquí un trisacárido y una enzima que hidroliza ese trisacárido y tendría 3 productos. ¿Cambia el cálculo de BO, de velocidad inicial? Sí, también, pero solo si los tres, o bueno, si no, por ejemplo, en este caso, pues nada más pusimos 2, ¿no? Pero si hay más o menos, entonces ahí cambiaría ese 2, ¿no? Pues si cambiaría ese 2, ya no podría ser por 10, ¿verdad? Muy bien. Nada más quería preguntar acerca de eso. Ahora vamos a efecto del pH sobre la velocidad de reacción enzimática, obvio. Bueno, en términos generales, como ya lo sabemos, que las enzimas son de carácter proteico, pues le afecta lo que le afecta a una proteína. Y se acuerdan, pues ya todos ciclo 1 vimos proteínas. Entonces, ¿qué sucede con el pH y las proteínas? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Que, por ejemplo, puede tener un punto isoeléctrico, ¿no? Y es un pH en el que no va a tener, o bueno, sí tiene grupos ionizables, solo que son iguales tanto negativos como positivos. Y si nos vamos a un extremo de pH, esto va a provocar que la enzima se desnaturalice. Sí. Entonces, efectivamente, el pH afecta a las enzimas, las puede desnaturalizar y si están en su punto isoeléctrico, las puede precipitar,
Igual que si la llevamos a un pH drástico, también podríamos estar precipitando nuestras proteínas, perdiendo la funcionalidad. Entonces, las enzimas son proteínas catalíticas, también se ven afectadas por el pH. Así que decimos que de manera general, las enzimas, cada enzima, dependiendo de la fuente, del tejido y del organismo del cual estamos hablando, del cual estamos extrayendo la enzima o hablando de la enzima, tendrá un margen muy limitado, muy estrecho y muy definido de pH. ¿Por qué? Porque puede desnaturalizarse y por lo tanto perder su funcionalidad. Platicábamos que si se desnaturaliza una proteína o una enzima, en este caso, pues perderá su funcionalidad. ¿Qué sucede cuando yo coloco o cuando hago un cambio de pH y voy a realizar un ensayo con una enzima? Pues puede suceder que se desnaturalicen las enzimas a pHs extremos, como ya habíamos platicado, que el estado de ionización de la enzima y del sustrato se modifique y por lo tanto eso interfiera en la unión de la enzima y el sustrato. El que la enzima se modifique, cuando hablamos de una enzima que requiere de la parte proteica más una parte no proteica, también puede modificar la unión. En este caso, entre, como dice la diapositiva, la enzima y el cofactor, o la enzima y la parte no proteica. Y por lo tanto, pues dejará de ser funcional esta proteína o esta enzima. La modificación que ya lo que decíamos en el punto 2, cambia la modificación en la afinidad de la enzima por el sustrato para formar el complejo enzima y sustrato y por lo tanto, pues la reacción enzimática no se lleva a cabo. Si nosotros volvemos ahora a esto de los tubitos, en este experimento en donde vamos a observar el efecto del pH, pues vamos a utilizar entonces diferentes pHs para la reacción que se va a evaluar, que es la de la enzima, la sacarasa, en presencia de un sustrato que va a hidrolizar y me va a dar como resultado 2 productos. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues con la concentración de enzima constante. Si ustedes revisan, vamos a utilizar solamente 0.5 mililitros en todos los tubos. Sustrato constante, 0.5 mililitros en todos los tubos. Temperatura ambiente constante y no hay presencia de inhibidores. Lo que sí va a cambiar, pues son los reguladores de trabajo y por lo tanto, pues espero que exista modificación en la actividad enzimática. Un ejemplo, este es un ejemplo imaginario. Veamos aquí la enzima que tiene en su sitio activo grupos ionizables de aminoácidos como la lisina y el ácido glutámico, etcétera. O a lo mejor tiene por ahí una tirosina, no lo sé. Tiene cargas positivas y negativas y fácilmente le permiten interaccionar por forma y por cargas con el sustrato. Entonces aquí fácilmente este sustrato entra al sitio activo y se puede llevar a cabo la hidrólisis y por lo tanto la aparición de productos. En este caso pusimos aquí los productos en tamaño, como insinuando que hay una mayor cantidad de sustrato y donde tenemos poca cantidad de sustrato, pues en menor tamaño. Entonces, ¿qué sucede si diríamos que este es el pH óptimo de la enzima, en donde tiene la mayor actividad o la mayor, donde existe la mayor aparición o la presencia, perdón, de productos, la mayor actividad de la enzima? ¿Qué sucede si yo me voy a 8 o si me voy a 4? Pues el sitio activo, los grupos ionizables del sitio activo se modifican, pero pues permite todavía la unión al sustrato y por eso tenemos productos, no en la misma cantidad que pH de 6, pero obtenemos productos. ¿Qué sucede a pH de 2? El sitio activo finalmente ni siquiera está presente ya, la proteína se ha desnaturalizado, al igual que a 10, no puede tener interacción con el sustrato, aunque el sustrato no se ve modificado en ninguno de los pHs, pues no se permite la unión
con la enzima y por lo tanto la formación del complejo enzima-sustrato y como resultado, pues no tenemos productos. O tenemos una menor cantidad a los pHs en los cuales la enzima no está actuando eficientemente. ¿Qué sucede con el sustrato si el sustrato es susceptible de ser ionizado o modificado por los diferentes pHs? Pues tampoco permitirá la interacción adecuada con la enzima. Entonces veamos aquí igual a pH de 6, puede interactuar perfectamente el sustrato y obtener una cantidad de producto adecuada, pero a 4 y a 8 empieza como a modificar la estructura y la ionización del sustrato, lo cual no hace que no exista una perfecta interacción con la enzima. Y en el caso del pH de 2 y de 10, pues el sustrato definitivamente no puede llegar al sitio activo y pues que se lleve a cabo la catálisis o la reacción enzimática. Y pues bueno, el objetivo de esta parte es determinar la importancia del pH sobre la velocidad de una reacción enzimática y su efecto sobre el carácter iónico de la enzima y del sustrato. Nuevamente tenemos la tablita con la que ya hemos estado trabajando, pero el cambio ahora es el pH. Entonces, sacarosa, la misma cantidad en todos los tubos, permanece constante, 0.5 mililitros. Y el regulador, de igual forma, el volumen se mantiene constante, pero vamos a cambiar de regulador. Veamos pH 5, pH 3, pH 4, 4, 5, 5, 6, 5 y 7, 5. Agua, en este caso, es para completar volúmenes de la misma forma, pero pues como no cambiamos volúmenes en el regulador, permanece constante. Incubamos a temperatura ambiente para temperar los tubos, o sea, es nuestra preincubación. Se adiciona la misma cantidad de enzima, que es la máxima cantidad de enzima que ensayamos o que se ensaya en el experimento de efecto de la concentración de enzima. Se incuba nuevamente 5 minutos a temperatura ambiente la enzima, que es en donde está trabajando y rompiendo esta sacarosa, este sustrato. Se detiene la reacción con la adición del 3,5-DNS. 5 minutos a 92 grados centígrados para el desarrollo de color. Colocamos en hielo y se diluye para leer en el espectrofotómetro. Nuevamente, pues, tener todos los reactivos, pipeta para cada reactivo. Reguladores. Aquí les damos una serie de reguladores para que ustedes ensayen y obviamente para cada regulador una pipeta diferente para que no exista contaminación. No hay que hacer cálculos de pH. Aquí están en el regulador. Lo único que tenemos que hacer es colocar estos pHs en el eje de las X para poder obtener nuestra gráfica. Ahora tenemos 7 tubitos. Ya con sacarosa, el regulador y el agua. Una vez que los hemos preincubado, durante 5 minutos hay que adicionar la enzima. Y volvemos a lo mismo, solamente deben de ser 5 minutos. Entonces, volvemos a la fórmula anterior, tiempo 0, tuvo 1, 30 segundos después tuvo 2, 30 segundos tuvo 3, 30 segundos tuvo 4, 30 segundos tuvo 5 y ahora tengo uno más, 30 segundos tuvo 6. ¿Cuántos minutos me gasté? 2,5. 2,5. Entonces, me quedan 2,5 minutos para poder cargar o colocar el 3,5-DNS en una pipeta para detener la reacción. Exactamente cuando pasen estos 2,5 minutos, el tubo 1 ya lleva 5 minutos de reacción enzimática, entonces detengo la reacción, el tubo número 1, 30 segundos después al 2, 30 segundos después al 3, 30 segundos al 4, 35, 30 al 6 y ya terminé. Todos tienen exactamente 5 minutos. Preparo después el testigo, adición del 3,5-DNS, agito y la enzima para que no reaccionen e hidrolice sacarosa
en este tubito, porque recordemos que es nuestro testigo. Llevamos al baño de 92 para desarrollar color y la misma técnica. Cantidad de tubos, lo colocamos dentro del baño de ebullición, baja temperatura, esperamos a que vuelva la ebullición y tomamos exactamente 5 minutos de desarrollo de color. Diluimos, enfriamos en baño de hielo, diluimos y lo pasamos a las celditas para leer el espectrofotómetro. El resultado del efecto de pH es este, muchachos. ¿Qué observo a diferencia del efecto de